¿Y el pro? Miren chicos, yo tengo la disponibilidad de movilizarme de horario, de lugar, de día, lo que ustedes quieran, pero por favor coordínenlo bien. Eso ya les dije a la delegada y no sé qué otras señoritas que querían el campo. Eso, la coordinación para no pasar la vergüenza de estorbar a esa profesora si nos desalojen y bueno, tanta cosa. Entonces, por favor, coordínenlo bien y me avisan con seguridad qué día, a qué hora y cómo se hace. ¿Ya? Entonces, por favor. Bien, ya me perdí de dónde estábamos. Bueno, ya que hemos entrado aquí y es parte, vamos a hacer un paréntesis. A ver, ¿quién me dice qué es hemorragia, hematoma y equimosis? Vamos a hacer. Esto tiene la copita, ¿cómo se hace esto? Arriba dice presentación, doctor. Arriba hacia la izquierda. El otro lado, doctor. Ah, ya, este. Presentación. Bien, a ver, ¿qué es hemorragia, equimosis, hematoma? Puede haber un sangrado moderado a severo, pero que sale. Ya, perfecto, muy bien. Es lo que acabamos de decir, me han prestado atención. Está muy bien. Muy bien, entonces, miren, como ya les dije el primer día, la palabra lo dice todo, entonces solo es un poquito pensar. Bien, por ejemplo, hemorragia. ¿Qué cosa es? Hemo es sangre y ragia fluido, es que la sangre fluye, sea al exterior o a alguna cavidad, pero está fluyendo. Hematoma, hema sangre, oma tumor. Es un tumor, una bola de sangre en algún lado. Equimosis, pues ahí es una mancha que la vamos a ver qué características tiene. Bien, ahora, ¿por qué ocurre cada una de ellas? En la hemorragia hay extravasación de sangre al exterior o a una cavidad. En el hematoma, como dijo su compañero, se ha roto un vaso mediano a grande que sale del vaso, pero no tiene a dónde drenar, ni al exterior ni al interior, y va decolando un espacio y ahí forma un tumor de sangre, como lo dice su nombre. Bien, y en el caso de la equimosis, cuando hay un trauma, generalmente, o también no trauma, una extravasación difusa, pequeña, entre los vasos, puede ser entre el celular subcutáneo o la mucosa. Bien, calibre del vaso. En la hemorragia generalmente pueden ser de pequeños a grandes. Yo me pincho el dedo, sale una gota de sangre, pero salió. Podría ser una hemorragia. Ahora me corto el brazo y chisguetea mi arteria, es una hemorragia devastadora. Bien, en cuanto a el hematoma, la ruptura generalmente es un vaso mediano a grande que tiene la fuerza suficiente de decolar el tejido adyacente y formar esa bola de sangre. Y en cuanto a la equimosis son generalmente vasos muy chiquitos. Ahora, las causas. Trauma, generalmente sí, algún trauma debe haber, ¿no? No sé, una bala, un cuchillo, un contundente también puede ser, pero que rompa algo, debe haber un trauma. En el hematoma también, generalmente sí. En el hematoma no siempre puede haber trauma, como vamos a ver en otros, y también en la equimosis. O sea, las causas en relación al trauma tienen mucha relación con estas tres síntomas o signos que tiene el paciente. Bien, en cuanto a la piel o mucosas, para que la sangre salga, la piel o las mucosas tienen que estar rotas, si no, no sale. En cambio, en el hematoma no, la piel o mucosa está intacta, por eso es que permite que se acumule la sangre.
Y en la equimosis igual, no hay corte, no hay salida de sangre, la piel o las mucosas están indemnes. Color de la piel. En la hemorragia no varía generalmente, porque a veces en un corte, un cuchillo, algo, no hay morado, no hay equimosis, nada, la sangre está saliendo. En cuanto al hematoma, igual puede ser que está intacta, porque la bola está más adentro y la piel o mucosa está más extensa y no siempre puede haber cambio de color. Y aquí en la equimosis, sí, ahí sí hay una variación de color. Primero, cuando hay el trauma, es rojo, ¿no? Esas son las enrojezas. Al día siguiente ya se pone medio verduzco, violeta, negruzco, o negro intenso a veces, ¿no es cierto? Y al transcurrir de los días que esos hematíes se van reabsorbiendo, entonces va cambiando de color, incluso de posición, por gravedad. Si yo me golpeo la cadera, al día siguiente se va extendiendo por gravedad hacia la parte inferior, ¿no? Un trauma en la cara, igual después va bajando por el cuello y va desapareciendo y cambiando de color. Entonces va de un morado oscuro, morado, verde, amarillo y desaparece. ¿Bien? Dolor. Bueno, en todos generalmente hay dolor porque es un trauma que ha habido una contusión. En la equimosis puede o no doler. No siempre hay dolor. Si es consecuencia de un trauma, sí. Bien, desaparece una hemorragia, no desaparece. Bueno, puede desaparecer si es muy pequeñito, ¿no? Una pinchada, un vasito pequeño roto, con comprimirlo, puede cesar espontáneamente. El hematoma desaparece, depende del tamaño. Si es una hematomita de 1 centímetro más o menos, puede irse reabsorbiendo poco a poco. Pero si el hematoma es grande, puede crear tejido fibrótico, etc., y dejar siempre un volumen que deforma esa zona. Y en cambio en la equimosis eso desaparece, ¿no? Las secuelas. En la hemorragia sí deja alguna secuela, porque siempre ha roto piel o mucosa, entonces siempre va a haber una cicatriz, una huella del sangrado que ella ha podido tener. Y si no lo cohibimos y es un sangrado intenso, nos puede llegar hasta la muerte, ¿cierto? Ahora, un hematoma, secuela, sí, porque siempre va a quedar un área de fibrosis, ¿ya? A menos que lo drenemos. Bien, y en el equimosis no queda huella ninguna, después no se acuerda ni dónde estuvo. El tratamiento. En el tratamiento de la hemorragia hay que hacer algo, sobre todo si es grande, ¿no es cierto? O lo cosemos, hacemos hemostasia, ligamos el vaso, hay que hacer algún tratamiento quirúrgico para cerrar, en el caso de una hemorragia moderada grande. En el hematoma lo ideal es drenar. Ahí sí nosotros mismos le hacemos el corte en la piel y sacar ese contenido hemático que cuando ustedes hablan generalmente ya es un coágulo, ¿no es cierto? Lo que la gente dice sangre muerta. Y en cuanto a la equimosis no necesita hacer nada. Secuelas ya lo dijimos, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces, otra cosa para diferenciar. Según la cantidad, aquí puede ser leve, moderada, severa, aquí pequeña, mediana, grande, pequeña, mediana, la equimosis, ¿no? El área. El área puede ser muy chiquitita hasta un área bastante grande. Tipos: capilar, venoso, arterial, dependiendo de qué es lo que se rompe. Se rompe un capilar, se rompe una vena, una arteria. En el hematoma puede ser que está debajo del tejido subcutáneo, puede ser debajo del periósteo, en el músculo, en el cráneo, en muchas localizaciones, en la nariz, en la oreja. Entonces son donde se forme el acúmulo de sangre. ¿Bien? En las equimosis puede ser por varias causas. Sugilación. ¿Qué es sugilación? ¿Qué?
chuponazo, chupetazo. Pero ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué han hecho con los labios? ¿Y la succión qué es? ¿Qué es? Crear una presión negativa, ¿ya? Podría ser espontánea, por ejemplo, en el caso de las petequias, cuando hay coagulopatías, incluso post-mortem también puede haber este tipo de lesión. Entonces, para que se acuerden mejor, hemorragia, la sangre está saliendo del vaso, o hacia el exterior o hacia una cavidad. Hematoma, que se queda acumulado. Por ejemplo, en el caso del hematoma septal, el septum está cubierto de mucosa por un lado, mucosa por el otro lado. Entonces, en el hematoma septal se crea por algún trauma que decola el pericordio de la mucosa. Entonces se crea un espacio y ese espacio se llena de sangre. Entonces tienen la mucosa indemne por un lado, por el otro, y la sangre se ha acumulado ahí entre el septum y la mucosa. La equimosis, la mancha morada, ¿no? Y miren, hematoma también puede haber en hematoma cerebral, subdural, intracraneal de distintos tamaños. Aquí no siempre puede ser traumático, ¿no? A veces es por hemorragias, por presión alta, ¿no es cierto? Entonces, el hematoma puede estar en muchas partes. Bien, ¿qué más? A ver, para que se acuerde. Otras, ¿qué digo? Ejemplos. Hemorragia. Está saliendo sangre de la nariz. La hemorragia que sale de adentro de la nariz se llama epistaxis. Y también puede haber hemorragia hacia las cavidades, ¿no? Hacia el esófago, hacia el estómago, intestino, etc. La sangre está fluyendo. Hematoma, ya les he mostrado otra vez, acúmulo de sangre. Y ese acúmulo de sangre puede ser a diversos niveles, como ya lo hemos dicho, ¿no? Intracraneal, en el septum, el otohematoma también. Y para drenarlo, miren, cuando ustedes hacen el corte, ya encuentran una masa semisólida que generalmente es que se ha organizado, es coágulo, ¿cierto? Entonces, sacar esa sangre muerta para pues evitar de que después se forme fibrosis, etc. O en el caso que está de daño a cartílago, sea el otohematoma o sea el hematoma septal, que cause la necrosis del cartílago, ¿no? En ese caso, por cierto, cuando hablemos de eso, es una urgencia. ¿Por qué? Porque se muere el cartílago y la nariz se cae o aquí se forma oreja de coliflor. Entonces, hay que drenar el hematoma. Y las equimosis, no solo es en piel, pueden ser en mucosas, pueden ser en cavidades internas, el intestino, por ejemplo, cuando suele tener un trauma, le abren la barriga y los intestinos van a estar ahí morados, ¿no? Hemos visto el otro día en los que hemos pasado visita, un señor que tenía su equimosis en la amígdala izquierda. Entonces también las equimosis pueden estar en cualquier lugar, no solo es debajo de la piel, ¿ya? Puede estar debajo de las mucosas. Y lo que ya decíamos, ¿no? El primer día está bien negrito, moradito, luego se va haciendo verde, amarillo y luego desaparece. Y esto es la equimosis por sugilación. Sugilación es crear una presión negativa, que lo pueden hacer con los labios, por estas razones. Estos ventosas, por ejemplo, lo usan para, no sé, traumas, dolores, etc., que crean con un poquito de fuego en un vaso presión negativa. Otro que crea presión negativa son los chuponcitos del electrocardiograma, ¿no? Entonces igual, succionan, botan el aire, lo ponen ahí y succiona el tejido. Incluso el tejido se mete dentro del vaso o del chuponcito. Y hay pieles muy sensibles que inmediatamente hacen el moradito ahí con la forma de la presión negativa. Otras equimosis que pueden salir espontáneamente son las petequias, ¿no? Generalmente por coagulopatías
que pueden hacer a distintos niveles también. Y esto es, por ejemplo, un ejemplo de otro hematoma. Miren ustedes, esto es piel. Normalmente en todos nosotros debajo de esa piel está el pericondrio y el cartílago. Pero si en ese espacio se ha decolado, se ha juntado sangre, se forma esta bola. La piel prácticamente intacta. Lo llamativo es el volumen, lo suavecito que es, y hay que drenarlo. ¿Por qué? ¿El cartílago de qué se nutre? ¿De? ¿Cómo se nutre? ¿Tiene vasos? De la vascularización del tejido adyacente. Eso, la vascularización del tejido adyacente, en este caso del pericondrio. Entonces, sea a nivel de la oreja o sea a nivel del tabique nasal, si es que el pericondrio se separa de la mucosa y ahí se junta lo que dicen sangre muerta, entonces este se va a morir. Ese cartílago, si pasa más de 24 o 48 horas, ese cartílago se muere. Y como aquí en la nariz es el esqueleto cartilaginoso de la parte anterior de la nariz, y si se muere, pues esto se cae, ¿no? Y aquí, si es que esto se muere, bueno, se va a poner con flor. Muy bien, entonces, por ejemplo, les ponía, ¿no? De drenar el hematoma, es muy importante. Primero, para diagnóstico, podríamos usarlo, podría ser solo un seroma, quiere decir que es líquido seroso, podría ser el hematoma, que es sangre, y cualquiera de estos dos incluso podría infectarse y hacer un absceso. Entonces, si es muy chiquito, de repente con una aguja, pero lo ideal es hacer un corte, sacar toda la sangre muerta, sacar todos los coágulos, y para que no se vuelva a formar hay que comprimirlo. En la nariz la forma de comprimirlo sería poner tapones, ¿cierto? Para que apriete el pericondrio con la mucosa contra el septum para que este se revascularice. Y aquí a nivel de la oreja puede ser poner, no sé, bolas de algodón, usar botones, vendas compresivas, algo, pero de que lo que logremos, el objetivo es que la piel se junte con el cartílago. ¿Verdad? Muy bien, entonces queda claro y espero que quede claro. Miren, ahí estamos drenando igual un otro hematoma. Darles un pequeño cortecito, drenarlo todo y comprimir esto para evitar de que se forme nuevamente el hematoma, porque si lo dejamos ahí nomás se vuelve a juntar sangre y se vuelve a hacer la bola. Entonces, para comprimir puede ser esto un vendaje compresivo, pero a veces aprieta mucho la cabeza, vuelve fastidioso, o le ponen una bola de algodón atrás, otra bola de algodón adelante y lo cosen para comprimir. O botones. El botón es un par de botones más o menos de este tamaño, por atrás y por adelante, para que esté bien comprimido contra el cartílago para que no se vuelva a formar el hematoma. Muy bien, creo que eso ya es todo. Muy bien, ya he perdido la lección. Bueno, vamos a tomar un pequeño test del... Hay una tarjeta de partir por ahí. Disculpen a todos los que están en hojas recicladas.